¿Te has preguntado alguna vez qué tan fácil es perderse en la noche de la ciudad, incluso si has vivido en ella toda tu vida? ¿Crees que la tecnología moderna nos protege de los viejos horrores o solo les da nuevas formas de manifestarse? ¿Y qué harías si recibieras una llamada desde un número que no existe y una voz te dijera exactamente dónde vas a morir? Esta historia comienza con Daniel, un joven diseñador gráfico que vivía en el distrito de Gracia, en una ciudad que nunca dormía. Daniel era un noctámbulo por naturaleza. Su rutina solía terminar a las 3 de la madrugada, cuando salía a pasear a su perro, un pastor alemán llamado Thanatos. Una noche particularmente neblinosa, mientras caminaban por una callejuela estrecha y adoquinada que normalmente evitaba, el teléfono de Daniel vibró en su bolsillo. Era una llamada de un número desconocido, sin identificador. Daniel dudó. Nunca contestaba llamadas anónimas, pero Thanatos, que siempre era tranquilo, comenzó a gruñir profundamente, tirando de la correa y mirando con furia a la oscuridad del callejón. Daniel deslizó el dedo para contestar. ¿Diga? Silencio. Solo un leve crepitar estático, como el de una vieja radio mal sintonizada. Estaba a punto de colgar cuando una voz penetró el silencio. No era una voz humana, era un sonido áspero, lento, modulado de una forma que parecía provenir de una garganta que había estado seca durante décadas. Daniel, sé que estás en la calle del olvido, cerca de la farola rota. El corazón de Daniel dio un vuelco. Estaba en esa calle, y la farola a 10 metros emitía un parpadeo intermitente que siempre lo había molestado. «¿Quién es usted? ¿Qué quiere?», exigió Daniel, mirando frenéticamente a su alrededor. Thanatos ladraba ahora, histérico, su pelo de punta. La voz crujió de nuevo con un tono de absoluta certeza. «No quiero nada de ti. Solo estoy llamando desde el teléfono rojo, y te estoy llamando para darte el último aviso». La leyenda del teléfono rojo era un susurro en la ciudad, una antigua historia de un circuito telefónico maldito que, en la era analógica, se conectaba solo con víctimas de muertes violentas y repentinas. Se decía que el teléfono sonaba una vez por víctima y que la llamada revelaba la ubicación exacta y la hora de su perdición. Una broma pesada, pensó Daniel, pero el miedo se apoderó de él. «¿De qué está hablando? No hay teléfono rojo, es una leyenda estúpida», replicó Daniel, intentando sonar valiente. «Ahí te equivocas, Daniel». La voz resonó con una burla seca. «No es una leyenda, es una conexión. Y la farola te está mirando. Mira bajo tus pies». Daniel miró hacia abajo, y la neblina parecía haberse disipado justo en un pequeño círculo a sus pies. En el centro del círculo, incrustado en el pavimento, vio un objeto que no había estado allí antes, un pequeño círculo de mosaico rojo intenso, con un patrón de espiral simple, casi idéntico al que había visto en la cinta maldita que lo había atormentado antes. En ese momento, la voz pronunció la profecía. «En este lugar, Daniel, a las 3:33 de la mañana, serás silenciado por un paso que nunca escuchaste». Daniel miró su reloj. Eran las 3:28. Tenía 5 minutos. Sin pensarlo 2 veces, tiró de Thanatos y echó a correr calle abajo, el sonido de su respiración y los ladridos histéricos de su perro resonando en el callejón. No miró atrás. La estática en el teléfono se hizo un chillido agudo. Corrió hasta llegar a la calle mayor, donde la gente aún se movía y las luces eran brillantes. Solo cuando sintió el bullicio de la vida moderna a su alrededor, se atrevió a colgar el teléfono. Pero el teléfono rojo no había terminado con él. Cuando miró la pantalla de su móvil, no solo no había registro de la llamada, sino que la pantalla de inicio había cambiado. En lugar de su fondo habitual, había una imagen en blanco y negro de la calle del olvido, y en el centro, la farola parpadeante emitía un círculo de mosaico rojo, y debajo, un mensaje:
5 minutos es un regalo, no un escape. La próxima llamada será una melodía. El terror de la primera llamada no se disipó con la luz de la calle mayor. Daniel estaba temblando. Thanatos a su lado seguía gimiendo y mirando hacia atrás, a la boca oscura del callejón. El reloj de la iglesia marcó las 3:33. Nada sucedió. Daniel había roto la profecía, había escapado del punto marcado. Pero la imagen estática en su móvil, el mosaico rojo bajo la farola, era una prueba tangible de que algo oscuro había violado la seguridad de su vida. Daniel se dio cuenta de que el verdadero peligro no era el lugar, sino el número, la conexión con esa frecuencia imposible. Llegó a su apartamento y se encerró. Ignoró el cansancio y el pánico. Como diseñador gráfico, era un experto en tecnología. Su mente se enfocó en el aspecto técnico. ¿Cómo podía una llamada sin registro, desde un número inexistente, dejar una imagen estática en su móvil? Desactivó la conexión a Internet y el GPS, pero la imagen permanecía como un fondo de pantalla inmutable. Finalmente, accedió al log de llamadas a nivel de sistema operativo. Ahí, en el código fuente, encontró una anomalía, una llamada fantasma que había durado exactamente 5 minutos, proveniente de una dirección IP no asignada, que al rastrearla parecía estar ubicada en el centro geográfico de la ciudad, justo en el punto de encuentro de las antiguas líneas telefónicas enterradas. Mientras investigaba, la pantalla de su móvil parpadeó. No había llamada, pero el mensaje cambió. La imagen del mosaico y la farola se sustituyó por una silueta muy difusa, apenas perceptible, la de un hombre en la calle del olvido, inclinado sobre el suelo, como si estuviera escuchando. Y debajo el mensaje era claro: no puedes silenciar el pasado. El teléfono rojo no llama, te encuentra. Daniel recordó las viejas leyendas del teléfono rojo que había leído en blogs de creepypastas locales. No era un aparato, era una frecuencia, una vibración residual de la violencia. Se decía que en los años 50 se había usado un sistema de cables telefónicos de prueba para conectar solo con personas en el momento exacto de su muerte, a menudo por causas que parecían accidentales o suicidios. La voz era la ecolalia de su último pensamiento. Si la llamada era una frecuencia, una vibración, entonces la próxima llamada sería la clave. La voz había prometido una melodía. Daniel sentía la urgencia de salir de la casa, de huir de la ciudad, pero una sensación pegajosa, la misma inmovilidad que había sentido en el callejón, lo retenía. Thanatos por su parte se había calmado, pero no del todo. Estaba acostado junto a la puerta del salón, mirando fijamente el móvil de Daniel con una intensidad que daba miedo. Cerca de las 4 de la mañana, mientras Alex analizaba el código de la llamada, el móvil volvió a vibrar. Esta vez fue solo un pulso, no un timbre. En la pantalla la imagen del hombre inclinado desapareció, y en su lugar apareció el dial de una antigua centralita, de esas con agujeros para clavijas, y una clavija roja se movía lentamente como si alguien estuviera marcando. No había número. Luego la pantalla se iluminó con el mensaje «Melodía entrante». Y sonó. No fue un timbre, fue un sonido que Daniel no pudo clasificar. Era un tono que se arrastraba, como una nota de violín ejecutada por una mano enferma, una frecuencia tan baja que no la escuchaba con los oídos, sino que la sentía resonar en los huesos de su pecho. Era un sonido que invocaba una profunda tristeza y terror. Daniel miró el móvil, la melodía resonando internamente. La frecuencia se elevó ligeramente, y entonces la voz áspera y crujiente regresó, superponiéndose a la melodía, pero ahora sin estática, con una claridad espantosa. La melodía es el eco de un latido. Daniel, el teléfono rojo te llama ahora desde un lugar al que no puedes huir. Te está llamando desde debajo de tu cama. Daniel sintió que su sangre se congeló.
Se encontraba sentado en su cama con las piernas colgando del borde. Miró hacia abajo a la oscuridad entre el matrezal y la porlanza de madera. La melodía se hizo insoportable, y Thanatos, al fin, soltó un aullido de terror absoluto, dirigiendo su mirada no a Daniel, sino a la oscuridad debajo de él. El terror bajo la cama era una amenaza física y palpable. La melodía de baja frecuencia, que Daniel sentía más que escuchaba, se convirtió en una vibración sísmica que parecía querer desintegrar su estructura ósea. Thanatos aullaba, un sonido de pura desesperación animal, intentando desesperadamente arañar la puerta para escapar. Daniel reaccionó con una velocidad instintiva. Se deslizó de la cama hacia un lado opuesto al que señalaba Thanatos. El móvil aún vibraba con el llamado. La voz crujiente, la voz del teléfono rojo no cesaba. No te levantes, Daniel. Si te levantas, te pierdes el eco del latido. La melodía es tuya. Es la última cosa que escucharás antes de que se haga el silencio. Daniel se arrastró hasta la pared y encendió frenéticamente la luz de la mesita de noche. La luz amarilla inundó la habitación y Daniel apuntó con su móvil, aún en llamada, a la oscuridad bajo la cama. No había nada, solo polvo, cajas viejas y el suelo de parqué. Pero la melodía no se detuvo, y la voz seguía resonando con esa burla macabra. Te equivocas, Daniel. No busques lo que ves, busca lo que sientes. Daniel se dio cuenta de que la melodía de baja frecuencia no era un sonido del móvil, era una vibración que venía del suelo. Se acercó al borde de la cama y apoyó la mano en el parqué. Bajo la madera, sentía un pulso rítmico, lento, como el latido gigantesco de un corazón dormido. El teléfono seguía conectado. Daniel bajó la mirada a la pantalla y el dial de la centralita antigua había sido reemplazado por la imagen de un diafragma de micrófono antiguo, vibrando violentamente al ritmo del latido. Y a su lado, una pequeña barra indicaba la frecuencia. 4 hercios. Una frecuencia infrasónica, inaudible para el oído humano, pero que puede causar pánico, desorientación y, en dosis altas, la parada cardíaca. La melodía era una onda de miedo puro. Tu corazón ya lo sabe, Daniel. La melodía lo está silenciando. ¿Sientes cómo se ralentiza? Daniel notó que su propio corazón golpeaba con lentitud antinatural, siguiendo el ritmo lento del latido que venía del suelo. El pánico se convirtió en una aceptación fría, la misma quietud que había atormentado a sus amigos en la historia anterior. Con un esfuerzo supremo, Daniel resistió. Recordó la lección aprendida con el observador. La lucha contra el sometimiento es la resistencia activa. Si el horror venía del subsuelo, de la antigua red enterrada, tenía que cortar la conexión. Miró al suelo de nuevo, buscando la fuente física de la conexión. En el borde de la alfombra, justo donde el suelo de parqué se unía a la pared, encontró un detalle que le había pasado desapercibido. Había una pequeña grieta en la madera y de esa grieta un hilo fino de color rojo se asomaba, apenas visible. No era un cable, sino algo orgánico con un brillo húmedo. El hilo se dirigía directamente debajo de su cama, hacia el centro del latido. La voz crujió por última vez, antes de que la melodía se hiciera tan fuerte que casi lo deja sordo. Demasiado tarde. Ya estoy dentro, Daniel. El paso que no escuchaste ya ha llegado. Daniel, con el cuchillo de pan que había agarrado instintivamente de la mesita, golpeó con fuerza la grieta, cortó el hilo rojo de un taco. El resultado fue catastrófico. La melodía se interrumpió con un chillido agónico electrónico. La vibración del suelo cesó, y el móvil de Daniel se quemó instantáneamente en su mano, dejando un olor acre a metal fundido y una sensación de quemadura en su palma. La luz de la habitación se apagó. El apartamento quedó sumido en una oscuridad total y asfixiante. Daniel se quedó inmóvil en el suelo, el silencio absoluto a su alrededor, esperando el paso que nunca escuchó. El apagón fue instantáneo y total, sumiendo el apartamento de Daniel en una oscuridad tan profunda que parecía absorber la luz. El silencio era espantoso, una negación del ruido más absoluto que el propio zumbido de la cinta maldita que lo había perseguido en el pasado. El único sonido era el jadeo entrecortado de Daniel y el gemido tembloroso de Thanatos,
aún acurrucado junto a la puerta del salón. Daniel permaneció en el suelo, inmovilizado no solo por el miedo, sino por la repentina quietud. Había cortado el hilo rojo, la supuesta conexión física del teléfono rojo que había transmitido la frecuencia infrasónica. Había detenido el latido. Pero la consecuencia había sido la oscuridad y un silencio que prometía una presencia. Recordó la profecía: serás silenciado por un paso que nunca escuchaste. Si el horror había penetrado su hogar a través de la red telefónica subterránea, ese paso no sería auditivo, tenía que ser sensorial, una presencia que se movía sin vibración, sin sonido, sin aire desplazado. Daniel se obligó a levantarse. Con la mano quemada por el móvil fundido, se dirigió a tientas hacia la cocina, buscando un arma o una fuente de luz. Cada centímetro que se movía en la oscuridad era un acto de fe. De repente, sintió algo. No lo escuchó. No sintió una brisa. Simplemente percibió que el aire frente a él se había vuelto más denso, más frío, como si una sombra se hubiera materializado. Se detuvo en seco. Thanatos, que había estado gimiendo, dejó de emitir cualquier sonido. Era un silencio abrupto y total del perro, un mutismo más aterrador que su aullido. Daniel extendió su mano, tanteando el espacio. Su mano no tocó nada, pero la sensación de frío era intensa, localizada justo frente a su rostro. Era una presencia invisible y totalmente silenciosa. Entonces, el terror se volvió visual a pesar de la oscuridad. Daniel, mirando fijamente la negrura, vio un tenue rastro de luz roja que se extendía en el aire, como si una línea de un láser escarlata se moviera lentamente desde su izquierda, cruzando su campo de visión horizontalmente. No era una linterna, era la huella de la frecuencia. La luz roja que Daniel veía no era una fuente de iluminación, sino la representación visual de la onda de 4 Hz que el teléfono rojo había estado transmitiendo, ahora impresa en la oscuridad. Y la línea roja, la huella infrasónica, se detuvo justo a la altura de su pecho. Daniel sintió un escalofrío que no provenía del aire. El paso inaudible se había detenido frente a él. La voz áspera y crujiente resonó una vez más no en su oído, sino en el centro de su cabeza, limpia y clara. Lo intentaste, Daniel. Cortaste el hilo, pero el teléfono rojo no es un cable. Es un circuito sin cierre. Y el paso es la quietud. El silencio te ha encontrado. El hilo rojo de luz se intensificó, y justo donde estaba la presencia fría, la luz se condensó en 2 puntos rojos parpadeantes idénticos a los ojos del observador de su pesadilla anterior. La sombra silenciosa estaba ahí, y era familiar. Sintió una presión aplastante sobre su pecho, invisible e indolora, que le impidió respirar. No era una mano, era el peso del silencio absoluto. El paso lo había silenciado. Y mientras su visión se oscurecía, Daniel sintió la urgencia de su propia mano izquierda de dibujar algo. Tenía que dejar una última conexión. Tenía que pasar la advertencia. La presión invisible sobre el pecho de Daniel era la asfixia de la quietud. El aire que intentaba inhalar era denso y estéril, una negación del oxígeno. Los 2 puntos rojos de luz pulsaban frente a él, el sello visual de una entidad que había mutado y se había adherido a la frecuencia del teléfono rojo. Era la misma fuerza, el mismo observador que no había sido destruido, solo había encontrado un nuevo medio de transmisión, el miedo a lo inaudible. Mientras Daniel se ahogaba, su mente luchaba por la supervivencia, impulsada por la misma resistencia que lo había salvado en el sótano de Caldwell. El teléfono rojo no era el final, era solo el siguiente paso en la propagación del horror. La voz crujiente resonó una última vez en su cabeza, con un tono de triunfo final. El hilo está cortado, pero la frecuencia es eterna. Eres la última víctima analógica, Daniel. El circuito sin cierre te convertirá en la señal, el eco que llamará a la próxima. En ese instante de terror terminal, Daniel sintió la urgencia de su mano izquierda. El pulso eléctrico regresó, pero esta vez el impulso no era de sometimiento, sino de comunicación. No tenía papel ni bolígrafo, solo la oscuridad y el miedo. Con la última bocanada de aire que pudo forzar, Daniel se inclinó y frotó frenéticamente su mano derecha contra el suelo, recogiendo el polvo y la suciedad.
Luego, con la mano izquierda, que actuaba con una autonomía horrible, la llevó a la pared. El observador, o la entidad silenciosa, no se movió, confiado en la inminente rendición de Daniel. En la oscuridad total, Daniel comenzó a dibujar con el polvo recogido, no la espiral, que era el símbolo del sometimiento, sino una línea de interferencia, un mensaje codificado en el único lenguaje que el observador no podía silenciar: el registro físico. Arrastró el polvo con la uña creando un patrón reconocible solo para él, un diseñador gráfico. El diagrama de un circuito abierto, una línea con un espacio en el medio, negando la conexión. Alrededor de ese circuito dibujó el número de la frecuencia infrasónica, 4 Hz, y un círculo que representaba un micrófono silenciado. La presión en su pecho se hizo insoportable. Sintió que la conciencia se le escapaba, pero antes de caer, su mano de resistencia se movió una última vez, limpiando el centro de ese circuito dibujado para dejar un hueco, un vacío. En el mismo momento en que Daniel se desplomó contra el suelo, inconsciente, la luz roja de los ojos de la entidad se desvaneció y el frío intenso se retiró. El horror se había ido. La electricidad regresó con un chasquido. La lámpara de la mesita de noche se encendió, revelando la escena: Daniel, inconsciente en el suelo, y Thanatos, aún silencioso, mirando con terror la pared. Y en la pared, el mensaje de Daniel estaba grabado en el polvo. El circuito abierto, el número de la frecuencia, y en el hueco que Daniel había limpiado, el vacío en el centro del circuito, había un único objeto que no había sido dibujado, sino dejado ahí: el hilo rojo que Daniel había cortado del suelo. El observador había abandonado el cuerpo de Daniel no porque hubiera ganado, sino porque la víctima había roto el circuito, dejando un elemento físico, el hilo rojo, como el nuevo punto de acceso para el siguiente eslabón. El teléfono rojo no llamaría, ahora esperaría a ser conectado. Daniel despertó horas después con el sol de la mañana filtrándose por la ventana. Estaba tendido en el suelo de madera, con un dolor sordo en el pecho y el brazo. Thanatos, aún conmocionado, se acercó lentamente y lamió el rostro de Daniel. El perro no había ladrado desde que el paso inaudible había entrado, un silencio que a Daniel le resultaba más inquietante que cualquier aullido. Se incorporó, su mirada fija en la pared. Allí, el mensaje de su resistencia, el diagrama del circuito abierto y el número 4 Hz seguía grabado en el polvo. El hilo rojo, delgado y húmedo, yacía en el centro, el nexo físico de la maldición del teléfono rojo. Daniel entendió el terrible intercambio. Al resistir la quietud absoluta y no ceder al acto de sometimiento, había forzado al observador a retirarse. Pero la entidad, al ser un circuito sin cierre, había dejado una trampa. El hilo rojo no era un desecho, sino la clavija de la antigua centralita telefónica. El teléfono rojo ya no llamaría, esperaría a que alguien, por curiosidad o desesperación, lo conectara de nuevo. Tomó el hilo rojo con un pañuelo. No se atrevió a destruirlo. Sabía que la destrucción solo forzaría a la entidad a encontrar un nuevo medio, tal como había pasado de una cinta a un URL. El horror no se podía matar, solo se podía contener y ocultar. Esa misma tarde, Daniel se deshizo de su móvil quemado y se mudó del apartamento sin mirar atrás. Llevó a Thanatos y el hilo rojo, guardado meticulosamente en una caja de plomo, lejos de la ciudad, lejos de las líneas telefónicas enterradas que albergaban la frecuencia de 4 Hz. Intentó reanudar su vida, pero el silencio no lo dejaba. El zumbido constante se había ido, pero había sido reemplazado por una hipersensibilidad al ruido. Cualquier sonido era un asalto, cualquier quietud una amenaza. Se convirtió en un recluso, viviendo con miedo a la siguiente llamada, a la siguiente frecuencia. Meses después, Daniel encontró el valor para investigar el antiguo foro de creepypastas que había mencionado la leyenda del teléfono rojo. Encontró un nuevo comentario, publicado poco después de que él huyera. Usuario: curioso. Mensaje: estaba explorando un viejo cableado subterráneo en el centro. Encontré un hilo rojo cortado. Se siente extraño. Alguien dijo que había una leyenda sobre esto, el teléfono rojo,
Si lo conectas, suena. ¿Alguien sabe dónde debería enchufarlo? Daniel sintió un frío absoluto. El circuito sin cierre había encontrado a su siguiente víctima. El teléfono rojo no solo era una leyenda, sino un legado de la quietud, esperando pacientemente a ser reactivado por la curiosidad humana. La décima tuerta no había sido el videoglitch, sino el acto inocente de alguien que, al encontrar el hilo, intentaría cerrar el circuito. Daniel sabía que la próxima llamada llegaría, no a él, sino al curioso que se atrevería a conectar el hilo rojo. Y esa llamada no le daría 5 minutos de gracia, le daría la quietud eterna. Daniel se puso de pie. Su mano izquierda, ahora fría y pálida, tocó la caja de plomo donde guardaba la clavija del horror. Su única esperanza era vigilar la red, esperando que el curioso publicara su ubicación antes de que la melodía de 4 Hz lo alcanzara. Y quizás, si tenía suerte, Daniel podría llegar a tiempo para cortar el hilo. De nuevo. Gracias por leer esta escalofriante historia. Si te atreviste a llegar hasta aquí, comparte y comenta qué harías si encontraras el hilo rojo en tu propia ciudad y si te arriesgarías a atender la próxima llamada del teléfono rojo.